Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo ciclo de debate y reflexión de los abogados con perspectiva de género. Vamos a invitar a quien hoy nos va a acompañar, a la licenciada Leticia. Ahí la estamos invitando. Buenas tardes a todos. Nuevamente en una nueva jornada de este ciclo de reflexión y de debate. Les recuerdo que en el chat, mientras esperamos que la licenciada Leticia se incorpore a este vivo, el chat va a estar respondiendo a sus preguntas, a las inquietudes, la doctora Paola Casariego. A ver, ahí se ha unido, a ver si se acepta Leticia la invitación. La volvemos a invitar. Vamos a ver, porque se ha unido al chat y no le ha llegado la invitación. Ahí le estoy enviando nuevamente. Bien. Muy bien. Ahora sí a Leticia Otazúa, ¿sí?, quien nos va a acompañar en este ciclo. Ahora sí. A ver, no tengo imagen. Leticia. Ahí estamos. Ahora sí. Hola, buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias, Sandra, por esta invitación a los abogados y abogadas con perspectiva de género. Te veía desde el comienzo, pero tardamos un ratito en conectar. No, está bien, eso pasa, siempre, siempre todos los martes hay algo nuevo. Bien, entonces, como les decía, ya como venimos ya en un grupo de abogados y abogadas de diferentes provincias del país, que decidimos en medio de esta pandemia, ¿no?, brindar un servicio luego de haber transitado el curso de transformación actitudinal en género, dictado en el 2018 por el Ministerio, 2019 por el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano de la Nación, en el cual todo este grupo de abogados y abogadas hemos aprobado exitosamente y estamos nos hemos conformado de alguna manera en aspirantes a formar parte del cuerpo de abogados de género de la nación. Pero mientras estamos en la espera, porque la pandemia nos modificó la vida a todos, Sí. hemos decidido esto, ¿no? Hacer un servicio y brindar un poco nuestros conocimientos. Es así que lo venimos haciendo todos los Sí. martes, trayendo diferentes temáticas, charlando sobre género, sobre los distintos tipos de violencia. Y y también bueno, hablando de distinto, y también hoy, ¿no?, que con un tema que no es muy jurídico, pero que en el grupo, conversando con los colegas, decimos, ¿no? Hubo tantos movimientos sociales, movimientos feministas que lograron una transformación, que lograron que de alguna manera se modificara el derecho, a través de tratados, se analizara, se estudiara estas conductas, estos reclamos de derechos que no estaban reconocidos en las mujeres que pasaban determinadas situaciones, que llevó a dictar, ¿no?, tratados internacionales, convenios internacionales que hoy a nuestro país lo obligan, ¿sí?, a cumplir esas normativas, ¿no? Realmente toda una transformación en el derecho. Ahora,
pero todo esto también lo podemos ver reflejado en las artes. Este es el planteo. O sea, si realmente esto, ¿no? Esta situación también se ve movilizada o expresada en los diferentes movimientos artísticos y en este caso en particular en la literatura. Por eso hoy, antes de avanzar y de presentarte, Leticia, quiero recordarle que las colegas también están respondiendo al chat, a las preguntas. La doctora Paola Casariego, la provincia de Buenos Aires, y alguna otra colega que también, Agustina Camacho, también de Mendoza, también nos está acompañando, que forman parte de este conjunto de abogados. Como decía, volvemos. Hoy el tema es mitos literarios del amor romántico. Y quien nos va a brindar un poquito de luz sobre todo este tema es Ojalá. la licenciada, profesora y licenciada en letra y además escritora, la Leticia Otazúa de la provincia de Buenos Aires. Y de este lado, tratando de moderar y acompañarla, Sandra Gutiérrez desde la provincia de San Juan. Este, Leticia, Bueno, o sea, a ver, es, no, digamos, es, es es así, ¿cómo maravilloso. no? Disculpa. No, que es maravilloso el movimiento que están haciendo ustedes, como bien dijiste, mientras esperan hacer llamados para una nueva función para la cual ya están preparados, están como, bueno, como hacemos muchos, comunicándose a través de la distancia, fortaleciendo las redes y abriendo el espacio para estos debates, que son muy interesantes. Pude escuchar varios que están subidos a un canal de YouTube, ¿no? Se pueden buscar para reescuchar. Y la invitación para pensar qué pasa desde las artes, desde los campos del arte, y en este caso desde la palabra, desde la literatura, tiene mucho que ver, porque trabajamos con relatos. Y vos estás hablando también de luchas que vienen modificando, proponiendo la modificación de leyes, ¿no? Estamos trabajando con palabras que tienen un peso. En el caso de ustedes, el ámbito de trabajo, ¿no? Es la ley, es lo legal. En mi caso es el arte. Y en este caso, bueno, la palabra. ¿Qué pasa con la palabra? Como bien dijiste, estamos en un momento, cada momento tiene sus tareas. Este es un momento en el que la palabra deconstrucción está muy en el tapete. Estamos en un momento individual y colectivo, pero sobre todo con conciencia colectiva, ¿no? Y hoy más que nunca de saber que somos un colectivo, la humanidad, estamos intentando deconstruir ciertos hábitos nocivos para la humanidad. La deconstrucción está implícita en toda tarea de aprendizaje, ¿no? Para aprender tenemos que desaprender lo viejo, muchas veces. Lo estamos Y que no es haciendo, nada fácil, es todo un no, desafío, ¿no? Y un acto no, de voluntad, querer exacto. desconstruirlo y volvernos a armar de una manera diferente, mejor, obviamente, y mejor para la sociedad, ¿no? Que planeamos tener, ¿no? Basado en esto, ¿no? En el principio de igualdad en comienzo, en principio. Claro, ustedes están, bueno, se reunieron, hicieron el nombre de abogados y abogadas con perspectiva de género, haciendo hincapié en el género como una construcción social, en el género como una idea adquirida en la sociedad. Y un poquito reflexionar sobre este tema tan interesante que han propuesto, que son los mitos literarios del amor romántico, apunta a un tipo de vínculos, porque más allá de las definiciones de amor romántico que podemos encontrar, de la RAE, de la psicología, en distintos lugares, es lo que a cada uno le despierta escuchar o leer amor romántico. Generalmente lo asociamos con diferencias, ¿no? Pero en general la sociedad lo asocia a un tipo de vínculo íntimo, afectivo, pasional, ¿no? Donde el eros está en primer plano. Y un poco la reflexión va a correr hoy por cómo la literatura, desde los primeros relatos escuchados, los primeros relatos aprendidos, leídos, también puede ayudar a fomentar, ¿no? Ciertos arquetipos, ciertas maneras de pensar.
que como dijimos al comienzo, siempre se pueden desaprender y se pueden deconstruir. Hay un debate, en este espacio se intenta plantear el debate y la reflexión, me encanta ese subtítulo, ¿no? Un ciclo de debate y reflexión, y no de ninguna bajada de línea ni de cerrar ninguna idea, lo interesante es poder abrir. Hay un debate en el ámbito de las letras también acerca de la influencia real de la literatura en nuestro pensamiento. Tanto influye la literatura infantil, por ejemplo, hay muy buenas pensadoras y muy buenos pensadores en la literatura infantil y juvenil. Tanto influye la literatura en nuestra manera de pensar, tanto nos construye cuáles son los límites, ¿no?, del pensamiento propio, del pensamiento adquirido. A veces las fronteras son muy delgadas. Para empezar a pensar un poco esto, quizás es un buen ejercicio ir hacia nuestras primeras lecturas, hacia el primer contacto con la literatura. Si cada uno de nosotros, cada una de nosotras puede recordar el primer contacto con la lectura, qué leyó al principio o qué le leyeron, quiénes le leyeron y de qué modo se transmitió la lectura. La humanidad, desde que es humanidad, ama los relatos, ama las historias, ama la palabra hecha historia, y pasarán todas las pandemias y los relatos y las historias seguirán existiendo. Es Y me así. interesaría, para abrir un poquito el tema, leer un pequeño fragmento de un libro archiconocido que tiene muchos años, que es Mujeres que corren con los lobos, de la Ah, sí, psicoanalista sí. junguiana y narradora. El mío ya está amarillo y gastado. Clarisa Pinkola Estés, que publicó este libro basándose en muchos relatos orales, ¿no?, relatos de la tradición popular, y en su experiencia como terapeuta. 27 años estuvo trabajando en este libro, y en un pequeño fragmento habla del poder del cuento. Quisiera abrir con esto. Habla hacia las mujeres, porque bueno, este fue un libro que apareció en un momento en el que las mujeres necesitaban ser escuchadas. En la historia tenemos movimientos pendulares, ¿no?, hacia un lado y hacia el otro, y hasta encontrar el equilibrio a veces necesitamos equilibrar un poquito la balanza. Como En esta muchos necesidad momentos, de las mujeres de expresar y también, ¿no? sí, De expresarlo ¿dónde? En el arte, o sea, sí, en los sí, diferentes movimientos artísticos. Qué claro. interesante. Claro, en un momento necesitamos ser también interpeladas, ¿no? Ella en el libro muchas veces dice que, si bien hace un análisis de la psique femenina, es la psique humana, que va para todos, pero bueno, este pequeño fragmento empieza, hago esta aclaración hablándole a las mujeres. Dice: si un cuento es la semilla, nosotras somos su tierra. El simple hecho de escuchar el cuento nos permite vivirlo como si fuéramos la heroína que al final sufre un tropiezo o alcanza la victoria. Si nos cuentan una fábula de una loba, nos pasamos algún tiempo vagando por ahí y sabiendo las cosas que sabe una loba. Si el cuento gira en torno a una paloma que al final encuentra a sus crías, sentimos durante algún tiempo que algo se mueve detrás de nuestro pecho cubierto de plumas. Si el cuento se refiere a la perla sagrada que se arranca de las garras del noveno dragón, al término del relato nos sentimos agotadas y rebosantes de satisfacción. El solo hecho de escuchar la narración de un cuento nos llena de auténtica sabiduría. Es lo que los junguianos llaman la participación mística, en referencia a una relación en la que una persona no puede establecer ninguna distinción entre sí misma y el objeto que contempla. Los freudianos lo llaman identificación proyectiva. Los antropólogos lo denominan a veces magia comprensiva. Todas estas denominaciones se refieren a la capacidad de la mente de separarse transitoriamente de su ego y fundirse con otra realidad, es decir, otra manera de entender, otra forma de comprensión. Cuando escuchamos un relato, me encanta esta definición final, ¿no? La mente se corre momentáneamente del ego y se proyecta en ese objeto que es el relato y que es el cuento. Cuando somos niños, no estamos incompletos, como dice muy bien María Teresa Andrueto y una serie de escritoras que reflexionan acerca de las infancias, Carola Martínez, a quien ahora voy a nombrar. Los niños no son esponjas y vacíos que hay que Claro, llenar exacto. con relatos, pero están en un momento, cuando somos niños, en un momento de extrema vulnerabilidad,
y de curiosidad por el mundo, y los primeros relatos impactan de manera consciente o inconsciente. Por supuesto, como dijimos al comienzo, todo se puede construir y deconstruir. Por eso creo que los primeros relatos y la manera en la que recibimos esos relatos también ayudan a formarnos, aunque después nosotros nos Exacto. encarguemos de O sea, volver a enseñarnos. ujú. O sea, es como clave los primeros cuentos, no solo Sí. el texto, sino cómo nos lo leyeron. Es así. Exactamente. Si uno Sí, hay piensa una... en un cuento clásico, están los de la Caperucita Roja, está la del lobo, o sea, los de las princesas y el dragón. Este, Exacto. Por eso digo, es un ejercicio interesante revisar cuáles fueron nuestras primeras lecturas, quiénes nos leyeron y la manera en la que nos leyeron, ¿no? La libertad perfecto. o no que teníamos para opinar acerca de lo leído, de lo escuchado, las posibilidades de trabajar o no con esos relatos. Por eso creo que el momento de formación institucional en la escuela, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, son muy importantes. Creo que la escuela, que puede estar vapuleada como institución de distintos lugares, es un lugar de poder muy fuerte todavía, ¿no? En la conformación de nuestros discursos, de nuestros pensamientos. Eh, por eso vos dijiste recién los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son, yo traigo para empezar a Clarisa Píncola Estés, que trabaja con relatos populares. Los cuentos de hadas son relatos tradicionales, relatos antiguos. Algunos se dan con los mismos núcleos significativos en culturas que no conectaban entre sí. Por eso algunos hablan de arquetipos colectivos, ¿no? Que están ahí en los cuentos de hadas y que fueron reversionados. En el siglo XVII hay reversiones de los antiguos cuentos de hadas. Los primeros textos con los que nos encontramos en las escuelas son cuentos de hadas, cuentos tradicionales, mitos. Y en el secundario, con una educación secundaria con una fuerte impronta, la tragedia. Todo esto va conformando también una idea del amor romántico, que es nuestro tema de hoy. Me detengo solamente. Ay, quiero leer todo lo que escriben, pero bueno, sigo hablando. Después lo voy a Sí, leer sí, para dialogar, porque yo si cruzo la calle no como chicle, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. claro. Me voy a Y me encanta detener. que están participando, están enganchados en lo que nos estás contando, Leticia. Claro, claro, me encanta. Acá dice, claro, tanto con los cuentos como en la educación en general dejamos una impronta emocional profunda que llevaremos durante toda la vida. Sí, de eso estoy hablando, de esa impronta emocional profunda, que después se juega y se juega profundamente en los vínculos íntimos, ¿no? Cuando pensamos en un amor romántico, la sociedad nos dice hombre-mujer, una relación binaria, nos dice una relación única, una relación para toda la Una vida, para toda la vida, sí, sí. la especial, y nos habla de una relación especial. Y Todo las eso sabemos características ya. que tiene que tener cada sujeto, el varón y la mujer, cuál es Esa, el comportamiento que tienen que tener. O sea, claro. marcado ya. Esos relatos, que a veces también son literarios, son relatos literarios, ¿no? A veces son mandatos. Esos relatos sabemos cuánta sangre, sudor y lágrima nos han costado para deconstruir la idea del amor romántico. Eh, Hablé de los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales y nombré los mitos, que también a veces estudiantes del secundario dicen, otra vez vamos a leer mitos, ya los leímos en primaria y siempre estamos leyendo los mismos mitos. Sí, la idea del príncipe azul, y del príncipe azul ahora voy a hablar de un libro álbum muy interesante. Nombro solamente un mito antiguo, griego, por supuesto, después recreado, uno solo, como para que tengamos un pequeño ejemplo, porque tendríamos tanto para nombrar, ¿no? Por ejemplo, el mito de Perséfone. El mito de Perséfone, que es un mito muy interesante, cuenta la historia de Perséfone, hija de Deméter y de Zeus,
quien estaba por el bosque juntando flores y lirios y narcisos, y Hades, su tío, Hades, era el hermano de Zeus, Ajá. la ve, la desea, abre una grieta en la tierra, ¿no? El dios de los infiernos la secuestra y la lleva a vivir bajo tierra. Su Sí. madre, Deméter, llora, la busca y la busca desesperadamente por toda la tierra. Las plantas se secan, la naturaleza se seca, porque Deméter es la encargada de fertilizar la naturaleza. Zeus se da cuenta, parece, dicen algunas versiones, que Zeus ayudó a su hermano a que se llevara a Perséfone. Es decir, que padre y tío estuvieron de acuerdo en ese secuestro, ¿no? En ese. Violación. Ujú. Eh, entonces llega a un acuerdo con Hades, que la mitad del año Perséfone va a poder volver a estar con su madre, con la condición de que Deméter siga haciendo florecer la naturaleza, y la otra mitad va a pasar bajo los reinos subterráneos, bajo tierra, con Hades. Entonces, eso dio origen a las estaciones. ¡Qué lindo! Invierno y primavera. Así nos lo cuentan, ¿no? ¡Qué Claro. bello! Entonces, claro, en un momento las flores renacen y en otro momento todo se seca. Durante muchísimo tiempo el mito de Perséfone no es leído con perspectiva de género, no es leído Claro. con los vínculos Justamente. intrafamiliares, el abuso sexual. Y hay algo que se nos plantea a los educadores, las educadoras, a los escritores de literatura infantil y juvenil. ¿Se dejan de leer estos mitos? Y ahora voy a volver a Caperucita Roja que vos nombraste. ¿Tenemos que dejar de leerlos entonces? Claro, Claro. naturalizamos, sí, esa es la palabra. Naturalizamos cosas que son horrorosas, que son terribles, las hacemos carne, las hacemos primero pensamiento y después las hacemos carne y las llevamos a los vínculos. Y Eh, también el tema, ¿no? De la falta de reflexión, o sea, el que lee o el que te transmite no te permite reflexionar o cuestionar, que eso también, o sea, de pronto si era esa, contado por una abuela, ya dejaba fijo, plantado, diríamos, cómo debías interpretarlo. podía ser o sin ninguna interpretación, lectura sin pensamiento. Y obviamente, por esto que leímos al comienzo, las lecturas, eh, la literatura, el arte en general, el cine también es literatura, el cine conjuga distintos lenguajes, ¿no? El teatro, también en la palabra, sumado a los cuerpos, sumado a las imágenes, dejan una impronta emocional. También somos, vamos creando nuestro universo personal con el arte, con las canciones, con las letras, con las lecturas, los relatos, con las películas. Todo eso va operando en nosotros y nos va formando como individuos y como sociedad. Eh, hay un artículo que a mí me gusta mucho, y cuando yo era capacitadora en el CIE, en la zona en la que vivo, soy del conurbano bonaerense, en Almirante Brown, entonces en los cursos con docentes, que son muy interesantes porque se dan las reflexiones, los debates y los intercambios de bibliografía, hay un artículo que a mí me gusta, hay un especialista en literatura infantil y juvenil, que es Fanuel Anand Díaz, que tiene un artículo sobre libros perturbadores. Habla precisamente de esos cuentos, esos libros, esos relatos que inquietan, que incomodan, y que a veces los educadores, los padres, las madres, dicen, ¿qué hacemos con este tipo de textos? ¿Los dejamos de lado? ¿Los incluimos? Son relatos que nos movilizan, que nos conmueven, porque nos mueven dentro, que nos inquietan. Acá Clarisa Pinkola Estés, en este libro que cité al comienzo, habla también de estos cuentos temblones, cuentos que no terminan nada bien. Vos nombraste, Sandra, hace un rato, el cuento de Caperucita Roja, es ya un emblema, Claro. y quería traer a cuento, sí, el año pasado salió un artículo muy interesante de Carola Martínez acerca de una acción
en Barcelona, en las escuelas de Barcelona, donde algunos activistas del movimiento antiprincesas quisieron sacar Caperucita Roja de las bibliotecas, de las escuelas, porque reproduce, o sea, la lectura es, reproduce un tipo de mujer ingenua, vulnerable, que puede ser acosada por un lobo y que necesita de un leñador o de un príncipe, alguien nombró al príncipe azul, alguien de afuera, un hombre, un masculino, más fuerte, que la defiende y la salve. Entonces, Carola Martínez, retomando también algunos pensamientos y reflexiones de María Teresa Andrueto, dice, ojo, porque si nos vamos hacia el otro lado del péndulo, también nos estamos ubicando en censores. Entonces, hay un movimiento antiprincesas que está muy bien justificado y que nos viene a despertar y a decir, no somos las princesas vulnerables, anémicas y débiles que necesitan de un príncipe para lo que sea, para ser felices, para casarse, que necesitan de otro, o sea, somos personas completas, cada uno es una persona completa en sí misma, ¿no? Entonces es un movimiento que viene a revolucionar la lectura y a proponernos relecturas, ¿sí? Ahora, algunas escritoras, como Carola Martínez en estas reflexiones, dicen, Caperucita Roja fue uno de los textos más censurados a lo largo de la historia, porque en principio cuenta un abuso sexual, porque en principio es terrible el cuento en su versión original, donde ella directamente es violada por el lobo, es devorada. Es un cuento temblón en su inicio. Y después los hermanos Grimm le agregan la casa, el leñador que rescata y demás. Es un cuento para avisar precisamente a las mujeres en su adolescencia, en su doncellez o en su ingenuidad, Entonces ¿no? ahí Que vemos, los ¿no? hombres celulares, Interesante lo que planteas, que no solo, o sea, no lo censuremos, sino que sea un aprendizaje. Y ahí está la manera en que vamos a cambiar la lectura. Es lo que que, entiendo que estás claro, transmitiendo. la propuesta es, en este debate, en este momento de debate y reflexión tan interesante en el que estamos, con perspectiva de género, revisando que el género no es hombre o mujer, no es solamente heterosexual u homosexual, no es, o sea, es una construcción, ¿no? El género también es construcción social. Entonces, ¿cuántos discursos y cuántas verdades que hemos aprendido pueden ser deconstruidas porque nos dañan? La idea del amor romántico, por eso traje, por ejemplo, un mito de Perséfone, que puede leerse como se leen muchos mitos, sin detenerse en el horror del abuso intrafamiliar, la violación, el secuestro, ¿no? La complicidad familiar. Caperucita Roja es un clásico porque puede reversionarse, hay muchísimas versiones, algunas muy cómicas, divertidas y divinas de Caperucita Roja, porque tiene tres personajes con una fuerza en su creación, ¿no? La niña, la abuela y el lobo, que Sí. van superando épocas. Entonces, vuelvo a esta cuestión del movimiento pendular, ¿no? Hay arquetipos que durante mucho tiempo nos durmieron, quizás, la forma de leerlos, el tipo de texto, nos durmieron. Si ahora queremos despertar, cada época igualmente despierta lo que tiene que despertar en su momento y sobrevive como puede, ¿no? En su momento. Si queremos podemos releerlos y podemos provocar en nosotros mismos, y si somos educadores, y si pensamos, empecé ahora hablando de niños y de jóvenes, ¿no? Después vamos a hablar de otro tipo de literatura. Podemos también pensar en el debate, en la reflexión, en que precisamente la literatura es poesía, y por ser poesía es polisémica y está como los sueños, ¿no? Plagada de significados. Estamos en un momento en el que estamos intentando, como colectivo, dar nuevos significados a los viejos relatos. Por eso hablo de los mitos y de los cuentos de hadas. Desde los años 60, 70, 80, hay toda una revolución en la literatura infantil, antes de pasar a otro tema, ¿no? Que está dada por los libros álbum. El libro álbum es un libro que dialoga
entre texto e imagen, o con imagen sola cuenta. Y hay muy, muy buenos libros álbum para niños, para niñas, niñes, para adolescentes, para adultos, porque sabemos que la buena literatura infantil y juvenil puede leerse en todas las edades. Hay muy buenos libros que están precisamente dialogando con los clásicos, que los vuelven a traer y que dialogan con los arquetipos. Por ejemplo, de la monarquía. Eh, Hay un libro álbum, porque no podemos hablar de todo, entonces elegí algunas cositas. Un libro álbum que muchas conocerán, y si no, los invito a buscar, que se llama Rey y Rey. Es de dos escritoras e ilustradoras holandesas, Linda de Haan y Nigel Stern, lo debo haber pronunciado re mal seguro, pero si ustedes buscan Rey y Rey, libro álbum, lo van a encontrar. Es un libro hermoso, hermoso, en ilustración y texto, en el que la reina se da cuenta de que su hijo ya está cansada de tantas cosas y que su hijo no se decide a casarse y que necesita buscarle una candidata, una princesa. El príncipe no tiene ganas y está aburrido con todas las propuestas. Acepta porque es su madre en última instancia y le van presentando una princesa tras otra y a él no le gusta ninguna. Hasta que queda una que se asoma, dice, ya no hay nadie queda una y que aparece acompañada del hermano. Entonces cuando el príncipe ve al hermano de la princesa, se enamora a primera vista. Es un flash. Es maravilloso. Entonces, Claro. se casan rey y rey. Y el texto, muy sutilmente, dice que era una boda, yo me anoté todo para ser ordenada y después me desordenó porque hablo de todo, que era una boda muy especial donde la reina no paraba de llorar. Entonces, uno puede decir, claro, la reina lloraba de emoción, la reina lloraba de Claro, decepción. porque esperaba que eligiera a una princesa, no. Exactamente. Pero además, como los libros álbum, la ilustración va aportando significado, a lo largo de varias páginas el cuento tiene un tablero de ajedrez. Hay distintos momentos donde aparece el tablero de ajedrez. Y en la imagen final aparece una reina cayendo, o sea, jaque a la reina. Entonces, Buenísimo. es excelente. Hay muchísimos, muchísimos libros álbum que nos permiten esto, ¿no? Esta relectura, esta complicidad con el lector, que apelan a un lector infantil completo en sí mismo, no vacío. Y podemos, Leticia, o sea, Sí, encontrar así literatura que hable sobre esto, ¿no? Sobre las disidencias, los distintos sí, géneros, que hable no solo de la heterosexualidad, sino así exacto, como este libro que nos mencionas, sí. dirigido no solo para niños, sino también Para para adultos. adultos. Sí, sí, sí. Ujú. Yo, para recomendar, obviamente tenemos una escritora argentina que es Gabriela Cabezón Cámara, que para algunos es una de nuestras mejores escritoras en la actualidad. Eh, Ha publicado novelas como El romance de la negra rubia, La Virgen Cabeza, la última, Las aventuras de la China Iron, es para mí impecable, su mejor novela. En La Virgen Cabeza, la heroína eh, es una mujer trans que en realidad una de las escenas iniciales, después de haber sido violada, un día es llevada a la comisaría, es violada por todos los policías, es entregada a los presos del lugar, la dejan en el calabozo creyéndola muerta. Ella tiene una visión de la Virgen, se le aparece la Virgen, le da una misión, le habla, y sale totalmente transfigurada, sin ninguna herida. El primer creyente es el policía de turno, y empieza a organizar la villa. Es una novela con una impronta social y política muy fuerte, es maravillosa, y empieza Excelente. es excelente, a organizar la villa, y además, bueno, Gabriela trabaja también con el lenguaje, porque la literatura es
así como dijimos, cómo nos leen, la literatura es como lo digo, ¿no? No solo la historia, yo acá cuento una anécdota, pero lo maravilloso es el trabajo con el lenguaje. Y su última novela, Las aventuras de la China Iron, ella toma el personaje de la esposa de Martín Fierro, un clásico de la literatura, nuestra literatura gauchesca, que es mencionada muy poquito en el Martín Fierro. Si ustedes recuerdan, hay un momento cuando Fierro vuelve del Fortín, en el que dice que no encontró a su china, encontró hay un gato que lo sale a recibir, ¿no? Que no queda nada. Ajá. Y él no se enoja con la china, ¿por qué? Porque se habrá ido con otro, porque las mujeres no tenían otra posibilidad. Claro. Y ahí, bueno, le da voz a la China Iron y hay todo un mundo que va más allá de la heterosexualidad o de la homosexualidad en la novela. Bueno, no quiero spoilear, pero hace toda una apuesta a la libertad completa y a la vida en comunidad, que tiene toda una vuelta a la cosmovisión de los pueblos originarios, que es muy, muy Ah, interesante, porque creo que se cruzan todos los vínculos, ¿eh? El vínculo, la idea del vínculo de pareja como un vínculo íntimo, pero atravesado por otras cosas, ¿no? Eh, ahora te nombro algunos otros textos. Vos decime cuando ya tengo que ir, viste como en la televisión, cuando hay que ir redondeando, la verdad porque que está se tan detuvo. interesante, No, pero Leticia. tenemos un tiempo y me había anotado algunas cosas para no irme mucho Sí. por las ramas. Eh, nosotros hablamos al principio del amor romántico como un mandato o una forma que se fue construyendo a través de los siglos en la humanidad como un vínculo de dos, binario, ¿no? Y dijimos una palabra que no quiero dejar pasar por alto, que tiene que ver con la especialidad, con un vínculo especial. Yo creo que esta fue una de las peores cosas que nos han pasado a lo largo de la humanidad. Creer que solamente un vínculo, que solamente una relación nos va a permitir ser felices, engrandecernos, mejorar la vida. Eso nos ha costado, repito, sangre, sudor y lágrimas. La especialidad en un vínculo atenta contra la libertad y contra el crecimiento, ¿no? Como personas y como humanidad. Es cierto que los vínculos íntimos, afectivos, son muy buscados porque lo que buscamos todos es el encuentro con otro. Exacto. Buscamos un encuentro profundo con otro ser humano. Un encuentro íntimo y afectivo se da con todos los cuerpos, ¿no? Con la emoción, con el pensamiento, con el cuerpo físico. Y nos da una sensación de completud que es maravillosa. Pero la especialidad de un vínculo es tramposo. Es tramposa esa idea. Entonces, retomo, la tragedia, muchas tragedias, que también hemos leído, que hemos visto, a veces sin detenernos a reflexionar en la escuela secundaria o por nuestra cuenta, abren la posibilidad de hacer múltiples lecturas y no una. Y podemos deconstruir también esta idea de la especialidad. Nombro dos solamente, rapidito. ¿Puedo nombrar dos Sí, tragedias? sí, Y estamos después me todas quedo, leo un enganchadas con poquitito tu más. relato. Dos nada más, de Shakespeare, mi amado Shakespeare. Romeo y Julieta y Otelo, ¿no? Me Trágicas. encanta. Romeo y Julieta se ha tomado como un modelo de amor romántico. En realidad, la tragedia lo ha encontrado a Romeo por casualidad, porque si uno lee con atención el comienzo de la tragedia, Romeo era un enamoradizo incurable y iba de relación en relación, y en realidad lo llevaron forzado al baile de Julieta los primos porque los amigos, porque él estaba llorando por otra y apenas la ve se enamora. Es decir, que él se enamoraba de muchas mujeres Que es y la muy muerte lo típico encontró también con Julieta. de los Y sí, adolescentes también en esa y edad. sí, y porque eran adolescentes, 14 años, Julieta. Entonces,
tenemos una tragedia que se ha tomado como ícono de amor romántico, pero la tragedia en realidad propone otras lecturas. Y Otelo también propone, de Otelo hay también diferentes adaptaciones en esta época nuestra moderna. Otelo es la historia de un femicidio. Otelo es el hombre al que le llenan la cabeza, ¿no? Con celos. Yago hace todo un trabajo de intriga, y mata a su mujer, a su amada mujer Desdémona, mientras ella duerme. Muchas veces en las reseñas que desde hace años se transmitían en el secundario, es la historia a lo que llevan los celos, y así se justifica el accionar de Otelo. Entonces, vuelvo a esto, Otelo es una tragedia maravillosa, llena de matices, es bellísima como literatura, como tragedia, y también por todo lo que nos sigue diciendo, todavía hoy. Entonces retomando para resumir, es qué hemos leído en nuestra primera infancia, qué nos han leído, cómo nos han leído, cuáles fueron nuestros primeros contactos con textos que traen una idea de amor, de pareja, de vínculo afectivo, y cómo se han traído esos textos, si se pueden hoy releer, si se pueden escribir, sí, se escriben muchísimo. Ahora, hace un par de años se volvió a editar, por ejemplo, un libro de poemas de Osvaldo Bossi, creo que Mágicas Naranjas, volvió a editar, los poemas que el Coyote le escribió al Correcaminos. Es un libro que Osvaldo Bossi escribió en forma de poemas. Él explicaba que el correcamino es el otro, el correcamino es el deseo, ¿no? Que el coyote sigue, corre y corre y corre y no alcanza, nunca. Sí, ¿puedo leer apenas un poquito de un poema? Audio, esperamos. Y caída por lo imposible. Ah, se pausó el video y yo continué leyendo. Bueno, brevemente. Sí, entonces, Si, a ver, Osvaldo ¿querés Bossi, repetirlo? ¿O los querés dale, repetir? es breve y comento un cuento más, ¿sí? Antes Dale, sí, de cerrar. eh, se había pausado. Pensé que Dale. era mi internet. Sí, yo por las dudas continué leyendo. Bueno, uno de los poemas de amor del Coyote al Correcaminos de Osvaldo Bossi. Mi amigo el Pablo me llamó por teléfono. Ya sabe algo de mi oscura obsesión y me desaprueba. Me trajo un álbum de bellas coyotas desnudas que yo miré por cortesía, fingiendo atención. Él se quedó más tranquilo y yo jugué a ocultar esta extraña fascinación y caída por lo imposible. Por supuesto, también, bueno, hay un cuento de Abelardo Castillo que se llama El Marica, que más allá de la homosexualidad es muy, muy interesante para ver cómo desde un adolescente, desde un hombre, se arma lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser en la sociedad. Es un excelente cuento de Abelardo Castilla, El Marica, también para leer. Leticia, nos ha encantado tenerte, que seguiríamos conversando porque van surgiendo ideas e interrogantes, pero bueno, no lo vamos a Sí, vamos a cansar a los cerrar. No, no. seguidores Sí, sí. y que queden con las ganas, así seguimos en otra, en otro momento hablando de este tema que es súper interesante. ¿Algún tipo de Sandra, reflexión?
No, Sí. solamente dejo para la curiosidad y ojalá ustedes también puedan convocar a alguien que sepa del tema, que hay mucha gente, eh, lo que está pasando con el movimiento de compositores y compositoras de tango y milonga en Ah, nuestro qué país, bien. donde se está revisando también la letra de los tangos y milongas que generalmente no son muy difundidos en las radios, generalmente difunden tangos y milongas que tienen unas letras hermosísimas desde lo poético y el trabajo con el lenguaje, pero terriblemente machistas, Claro. violentas. Entonces hay muchos compositores y compositoras nuevas trabajando y es interesante también revisar qué está pasando ahí, ¿no? En nuestro mundo de tango y milonga. Eso ojalá puedan ustedes invitar. Bueno, lo haremos porque es la verdad súper interesante, como así también en otros sería ritmos musicales también, ¿no? En otros Sí, estilos musicales se está haciendo como también un planteo, ¿no? De rever la escritura de esos movimientos musicales. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. a Un vos. placer tenerte y aprovecho para invitar para el martes que viene, que vamos a hablar también, o sea, el martes 4 de agosto, nuevas masculinidades, la ruptura de patrones patriarcales. O sea, también súper interesante el tema. Así que quedan invitados a todos para el próximo martes. Y otra vez, muchísimas gracias, Leticia. No, Un beso gracias a grandote. ustedes. Trabajo impecable el de ustedes. Gracias.